The demonstrators arrived in their thousands for what they called the mother of all protests. Hemos sufrido el 8º ataque por grupos terroristas. Cloud tear gas, protesters throwing stones. Son ya 9 las personas que han perdido la vida en medio de las marchas. Oftentimes here at The Listening Post, we chronicle the shifts in news consumption that have taken place over the years, from television to computers to laptops to smartphones. This week, we want to scroll back even further in time to when news was delivered on the silver screen in cinemas. Newsreels were common in many countries until the 1960s, when TV made them obsolete, unless you were in Cuba. Between 1960 and 1990, the country's Film Institute produced a weekly news program it called El Noticiero Icaic. It would be shown before film screenings in the capital, Havana, and around the island. During those 30 years, the news bulletin covered history both local and global. The Cuban Missile Crisis, the Bay of Pigs invasion, coups around Latin America, the Vietnam War, independence wars in Africa, leaving a celluloid record of major events viewed through Cuban eyes. In all, there were 1,493 newscasts produced, many of which could be dismissed as outright propaganda, but which pushed the limits of news, of visual storytelling, and have left a legacy that we think is worth a revisit. So the Listening Post went to Cuba, and we talked to one of the producers behind the newscasts, Manuel Perez Paredes. Cinema newsreels are anachronisms now, but back then, Cubans were covering the news their way, and we haven't seen anything like what they produced since. La historia comienza aquí. ¿Por qué surge el noticiero? ¿Por qué surge un noticiero de cine? Los cines en Cuba. Yo creo que para entenderlo hay que situarse en la época. En la Cuba de 1960, mes de junio. La revolución lleva en el poder año y medio. Y ya se está desarrollando una confrontación, llamémosle de clase, muy fuerte, entre los que apoyan a la revolución y los que comienzan a estar en contra o están abiertamente en contra. Y vamos a añadir que en el medio hay una capa de la población indecisa, no sabe muy bien qué hacer, dada la dinámica, la velocidad con la que se daban los acontecimientos al interior del país en la relación de Cuba con los Estados Unidos, por supuesto. Esa confrontación se daba en la calle, en todo el país, y por lo tanto se daba en los cines. En los cines comienza a darse una confrontación de clase. Cuando aparece Fidel, por ejemplo, en un noticiero privado, en la pantalla, el público que está en contra de la revolución, que discrepa de la revolución, puede silbar, chiflar o emitir algún grito contra Fidel o contra el Che Guevara o contra cualquier representación de la revolución. Y el que es revolucionario en el cine contesta el silbido con un aplauso. O sea, comienza a darse en los cines una confrontación política, que a veces llega a ser física, acompañada de la oscuridad. Y podía darse el caso que se aplaudiera la imagen de Fidel, terminaba el noticiero, empezaba una película norteamericana, aparecía el león de la metro Golden Mayer y el público aplaudía el león de la metro. En ese clima, la dirección del ICAI considera que debe haber un punto de vista del cine cubano en las pantallas de los cines de este país. Y decide hacer un noticiero, ICAI. El noticiero empieza en el año 60. Si tú ves los noticieros de la época, te vas a dar cuenta que el texto de la redacción, de lo que va a decir el narrador, y la forma en que el narrador lo dice, es enfática, es militante. El comandante Fidel Castro explica la posición de Cuba respecto a los armamentos. Hay momentos de la confrontación donde se van los matices al diablo, ¿no? Es una confrontación a muerte la que se va dando en Cuba. Pocos meses después se da la invasión de Playa Girón. La rápida movilización del pueblo armado y sus golpes sin tregua frenan el ataque enemigo y tienden un cerco de fuego a su alrededor. El noticiero llegaba y se lanzaba
como decimos nosotros, una expresión cubana, de barriga, sin miedo a defender las posiciones revolucionarias y al mismo tiempo a ser marcadamente antiimperialista. En pie de guerra, serenamente, el pueblo espera para recibir con hierro y fuego a los que osen hollar nuestro suelo. Patria o muerte, venceremos. Amanecer de un día de septiembre de 1973. Zona liberada de Vietnam del Sur, territorio libre vietnamita. La heroica Tierra del Sur recibe por primera vez la visita de un jefe de Estado, Fidel. Ya a la altura de 1962, 63, se comienza a ver que el noticiero no es solamente un resumen semanal cinematográfico, ágil, movido, militante, sino también que hay elaboración artística. Comienza a darse noticiero donde tú sientes creatividad, imaginación. Comienzan a combinar muy bien la militancia política con la irreverencia, con la transgresión. O sea, no es una militancia política ortodoxa en el lenguaje. Es capaz de violar ciertos reglamentos de cómo decir las cosas. Recuerdo uno que termina el noticiero con un discurso de Fidel que está llamando al esfuerzo máximo para un momento bien importante en la economía de este país, que era hacer o no la zafra de los 10 millones. Bien, Fidel está haciendo una exhortación a la necesidad de trabajar organizadamente, fuertemente, coherentemente. Y con confianza libraremos esta batalla final. Y mientras Fidel está hablando y haciendo ese llamado a la población, se comienza a introducir por debajo de nuestro pueblo de Fidel, Hey You de los Beatles. Hay que pensar que el país se está defendiendo culturalmente y que expresiones musicales no nacionales, digamos, y sobre todo habladas en inglés, no sería lo más aconsejable. Lo que el buen proceder de lo políticamente correcto diría: no uses a los Beatles, usa a lo mejor música cubana. Ahora, hubo momentos, noticieros críticos, con aspectos de la realidad. ¿Quién tiene en sus manos resolver esto? Bueno, en sus manos tiene que resolver en este caso el organismo, el ministerio nuestro que nos dirige. Donde había tendencias, corrientes dentro del gobierno que podían estar en desacuerdo con un noticiero. Tú podías, en todo caso como espectador del noticiero, inferir, reflexionar de que algunos de los problemas, ya tú como espectador, espectadora, estaban expresando problemas estructurales. La vinculación aquí es colectiva. Antiguamente sí era individual, se ganaba más y todo el mundo cogía. Es mucho mejor, la vinculación individual. Yo creo que ya en los finales de los 80, principios de los 90, el país entraba en un periodo crítico de tipo económico muy fuerte, muy fuerte. Realmente las posibilidades de seguir haciendo el noticiero en términos materiales, en términos de costo, comenzaba a ser inviable. Yo creo que esa comenzaba a ser una tarea que no se ha cumplido, por supuesto, hoy en día, de la televisión nuestra. Telecay fijó una posición ante la cultura artística que supone riesgos, supone la posibilidad de equivocarte, pero que sin embargo hay que correrla.